Nunca pensé que el mes antes de mi boda iba a convertirse en la peor traición de mi vida, pero aquí estoy, escribiendo esto todavía con las manos temblando. Porque sí, mi prometida invitó a su ex a vivir en nuestra casa. Y lo peor es que lo hizo mirándome a los ojos, como si fuera lo más normal del mundo. Te explico. Llevábamos juntos casi 4 años. Una relación sólida, o al menos eso creía yo. Ya teníamos todo listo para la boda, el salón reservado, los invitados confirmados, incluso la luna de miel pagada. Y entonces, un martes cualquiera, ella llega a casa con una sonrisa rara. Esa sonrisa que ya te avisa que algo no va bien. Amor, necesito decirte algo importante, me suelta. Yo pensé lo típico, estrés de la boda, nervios, cosas normales. Pero no. Me dice que su ex está pasando por un momento muy difícil. Que perdió el trabajo, que no tiene dónde vivir, y que solo será por unas semanas. Y antes de que yo pudiera procesarlo, remata. He pensado que podría quedarse aquí con nosotros hasta la boda. Solo un mes. Literalmente me quedé en silencio. Pensé que era una broma. Le pregunté si estaba hablando en serio. Y me dijo que sí. Sin dudar. Sin pestañear. Que ella confía en mí y que no debería sentirme inseguro por una persona del pasado. ¿Inseguro? No era inseguridad. Era sentido común. Le dije que no. Claro que no. En nuestra casa, a un mes de casarnos, no iba a vivir su ex. Pero ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro. Su expresión cambió. Se enfrió. Y me dijo la frase que todavía me retumba en la cabeza. Si no aceptas esto, me estás demostrando que no eres el hombre con el que debería casarme. Y en ese momento entendí algo, esto ya no era una petición. Era una prueba. Una muy enferma. Lo que no sabía es que, en realidad, el ex ya había aceptado. Y que esa misma noche, iba a aparecer en nuestra puerta con una maleta. Esa noche todavía la recuerdo como si fuera una película lenta. De esas que sabes que van a terminar mal pero no puedes parar de mirar. A las 11 en punto sonó el timbre. Un solo timbrazo. Y ella ya estaba de pie antes que yo. Eso fue lo primero que me chocó. Como si lo estuviera esperando desde hace horas. Abrí la puerta y ahí estaba él. Su ex. Con una maleta vieja, ropa arrugada y una cara de víctima perfecta. De esas que ensayaron frente al espejo. Gracias por hacer esto, de verdad no tengo a dónde ir, dijo sin mirarme mucho. Yo no respondí al instante. Miré a mi prometida. Y ella, le sonrió. Le sonrió como si fuera un amigo de toda la vida, no alguien que iba a vivir con nosotros a un mes de la boda. Pasa, ya estás en casa, le dijo ella. En casa. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Porque esa también era mi casa. O al menos eso creía. Los primeros días fueron raros, pero no explosivos. Demasiado tranquilos. Y eso fue peor. Él se instaló en el sofá como si fuera suyo. Dejó sus cosas en el salón. Empezó a usar la cocina sin preguntar. Y lo peor, hablaba con ella en un tono demasiado cómodo. Demasiado familiar. Risas que no eran normales. Miradas que duraban medio segundo más de lo necesario. Yo intentaba convencerme de que era paranoia. Pero una noche bajé a la cocina a tomar agua. Y los escuché. Estaban hablando en voz baja. Muy baja. Pero suficiente para entender frases sueltas. No ha cambiado nada, dijo él. Y ella respondió. Solo tenemos que aguantar este mes. Me quedé congelado. ¿Aguantar? ¿Aguantar qué exactamente? Volví a la habitación sin hacer ruido. Pero esa noche no dormí. Y al día siguiente empecé a notar cosas pequeñas. Cosas que al principio parecen nada. Pero juntas empiezan a romperte por dentro. Mensajes que ella borraba rápido cuando yo entraba. Conversaciones que se detenían cuando yo aparecía. Y una complicidad entre ellos que no necesitaba palabras. Un día llegué antes del trabajo. Y los encontré en el balcón. Cerca
Demasiado cerca. No estaban tocándose, pero casi. Ese tipo de distancia que solo existe cuando ya cruzaste una línea en la cabeza. Ella se separó rápido. Demasiado rápido. Y me dijo. Estábamos hablando de tonterías, amor. Pero él no se movió. Solo me miró. Y sonrió. Esa fue la primera vez que sentí algo raro en el estómago. No celos. Algo peor. La sensación de que yo era el único que no entendía lo que estaba pasando. Esa noche intenté hablar con ella. Ser directo. Sin gritar. Sin drama. Le dije que esto no era normal. Que su ex viviendo con nosotros estaba destruyendo la relación. Y ella me miró como si yo fuera el problema. Te estás obsesionando, me dijo. Obsesionando. Como si yo fuera el loco. Como si no estuviera viendo lo evidente. Y luego soltó otra bomba. Quizá el problema no es él, eres tú que no sabes confiar. Esa frase me dejó sin aire. Porque ahí entendí algo. No solo lo había invitado. Lo estaba defendiendo. Y esa noche, mientras yo fingía dormir, escuché algo que cambió todo. La puerta del salón abriéndose. Pasos. Y sus voces otra vez. Pero esta vez, ella estaba llorando. Y él le decía algo que no logré entender completo. Solo una frase clara. Todavía no es tarde para arreglarlo. Y en ese momento supe que el mes no iba a ser una espera. Iba a ser una guerra silenciosa. A la mañana siguiente me desperté con una sensación pesada en el pecho. Como si la casa ya no fuera mía. Como si algo hubiera cambiado durante la noche y yo no hubiera sido invitado a ese cambio. Ella actuaba normal. Demasiado normal. Eso era lo inquietante. Me preparó café. Me dio un beso en la mejilla. Me preguntó cómo había dormido. Y detrás de todo eso había una frialdad que no encajaba con la escena. Él estaba en la cocina también. Descalzo. Como si viviera allí desde siempre. Revisando su teléfono con total tranquilidad. No había incomodidad. No había vergüenza. Solo rutina. Y yo empecé a notar algo más. Pequeñas señales. Como si yo fuera el visitante en mi propia vida. Esa tarde decidí salir antes del trabajo y volver sin avisar. No sé por qué. Tal vez intuición. Tal vez desesperación. Cuando abrí la puerta, no escuché nada. Silencio total. Eso ya era raro. Subí despacio las escaleras. Y los vi. Estaban en el pasillo de las habitaciones. Muy cerca otra vez. Ella tenía la mano apoyada en la pared. Él estaba frente a ella. Demasiado cerca para ser casual. No me vieron al principio. Y escuché algo que me heló. Si él se entera antes de la boda, lo arruina todo, dijo ella en voz baja. Y él respondió. Entonces hazlo bien. Solo falta poco. Mi corazón se detuvo un segundo. No entendía el contexto completo. Pero entendía el tono. Había un plan. Y yo no era parte de él. Hice un ruido sin querer. Una llave cayendo al suelo. Se separaron de golpe. Demasiado rápido otra vez. Ella se giró hacia mí con una sonrisa forzada. Llegaste temprano, dijo. Yo no respondí. Miré directamente a él. Y él no bajó la mirada. Eso fue lo peor. No había culpa. Solo desafío. Esa noche ya no intenté hablar. Porque entendí que hablar no servía. Al día siguiente empecé a observar todo con más atención. Y encontré cosas. Su móvil cargando en nuestra cocina. Conversaciones que ella cerraba cuando yo entraba. Y una carpeta en el ordenador compartido con fotos antiguas. Fotos de ellos dos. De antes. De cuando aún eran pareja. Y entonces todo empezó a encajar de una forma horrible. No era solo que él estuviera viviendo con nosotros. Era que yo estaba viviendo dentro de algo que nunca había terminado. Y yo era el reemplazo temporal.
Pero lo más extraño llegó 2 días después. Me desperté y ella no estaba en la cama. Bajé al salón. Y la vi. Sentada con él. En silencio. Mirando una hoja de papel. Cuando me vieron, ella la escondió rápido. Demasiado rápido. Le pregunté qué era. Y ella respondió sin dudar. Cosas de la boda. Pero él sonrió otra vez. Esa sonrisa que ya empezaba a odiar. Y dijo una frase que no esperaba. La boda quizá no ocurra como está planeada. Silencio. ¿Total? Ella no lo corrigió. No lo negó. Solo bajó la mirada. Y ahí entendí que ya no era solo una invasión. Era una decisión que ya estaba tomada sin mí. Y lo peor es que aún no sabía cuál era el final del juego. Esa noche no pude dormir. No por rabia solamente, sino por esa sensación incómoda de que algo grande ya estaba en marcha sin que yo tuviera control. La casa sonaba distinta. Cada ruido era más fuerte. Cada silencio era sospechoso. Y lo peor era ella. Porque dejó de fingir conmigo. Ya no había sonrisas constantes. Ya no había esa falsa normalidad. Solo distancia. Y miradas que evitaban la mía. A las 3 de la madrugada escuché pasos en la cocina. No eran los suyos. Ni los míos. Eran 2 personas. Me levanté sin hacer ruido. Bajé lentamente. Y me quedé parado en la esquina del pasillo. Ellos estaban allí otra vez. Ella y él. Muy cerca. Pero esta vez no estaban hablando. Estaban discutiendo. En susurros. No podemos seguir así, dijo ella. Ya empezaste, no hay vuelta atrás, respondió él. Sentí un golpe en el pecho. Porque esa frase no era una discusión normal. Era una confirmación. Ella se pasó la mano por el rostro. No pensé que sería tan difícil con él aquí. Con él. No mi pareja. No, tu prometido. Con él. Como si yo ya estuviera fuera del escenario principal. Respiré hondo y entré. Esta vez no me escondí. El silencio fue inmediato. Los 2 se giraron. Y por primera vez no fingieron. No hubo sonrisas. No hubo excusas rápidas. Solo tensión pura. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté. Nadie respondió al principio. Solo se miraron entre ellos. Como si estuvieran decidiendo quién hablaba. Y al final fue ella. Tenemos que hablar contigo. Esa frase nunca significa algo bueno. Nos sentamos en el salón. Los 3. Como si fuera una reunión de negocios. Pero esto no era negocios. Era mi vida. Ella respiró hondo. Y soltó la primera parte como si le costara menos de lo esperado. Esto no es lo que crees. Clásico. La frase más usada cuando sí es exactamente lo que crees. Yo no dije nada. Solo la miré. Entonces él intervino. No es tan simple. Y ahí todo se volvió claro. Cuando 2 personas usan la misma narrativa, ya no es casualidad. Es acuerdo. Ella continuó. Antes de conocerte, nosotros no terminamos bien. Nosotros. Otra vez ese nosotros. Como si yo fuera una nota al margen. Y ahora, él volvió porque necesitamos cerrar algo pendiente. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Cerrar algo viviendo en mi casa? Pregunté. Silencio. Otra vez silencio. Y luego él habló. La boda fue una mala idea desde el principio. Eso fue como una bofetada sin contacto. Miré a ella esperando que lo contradijera. Pero no lo hizo. Solo bajó la mirada. Y en ese momento entendí lo peor. No era una intrusión. Era una reescritura. De nuestra historia. En tiempo real. Me levanté. No podía quedarme sentado escuchando eso. Y fue entonces cuando ella dijo la frase que rompió todo. No íbamos a decírtelo así.
El corazón me cayó al estómago. ¿Decirme qué? Pregunté. Ella tardó. Mucho más de lo normal. Y cuando habló, lo hizo sin mirarme. La boda se cancela. El mundo no se detuvo. Pero debería haberlo hecho. Miré a los dos. Buscando una reacción humana. Algo. Pero él solo se levantó. Tranquilo. Como si ya hubiera ganado algo. Y ella estaba llorando. Pero no de la forma que duele ver. Era otra cosa. Era alivio mezclado con culpa. Y ahí entendí la última pieza. Yo no era parte de una traición improvisada. Era parte de un cierre planificado. Y el mes con él en nuestra casa no era una coincidencia. Era el final del reemplazo. Me quedé de pie en el salón sin moverme durante varios segundos. No porque no entendiera lo que habían dicho, sino porque mi cerebro se negaba a aceptar que todo hubiera pasado así, sin más. Una boda cancelada no debería sentirse como una ejecución silenciosa. Pero así fue. Ella lloraba. Él estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Y esa combinación me dio más miedo que cualquier grito. Me di cuenta de algo muy claro en ese momento. Yo era el único que estaba perdiendo algo. Ellos dos ya estaban en otra etapa. Respiré hondo. Y por primera vez no pedí explicaciones. Porque entendí que no iban a darme ninguna verdad completa. Solo versiones. Fragmentos. Narrativas diseñadas. Me giré hacia ella. Y le hice una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Silencio. El tipo de silencio que confirma más que cualquier respuesta. Ella miró al suelo. Y ahí lo vi. Culpabilidad real. No el alivio de antes. Sino el peso de haber sido descubierta. Él intentó intervenir. Pero esta vez lo corté. No hables tú. Lo miré directamente. Y él se quedó callado por primera vez. Eso fue importante. Porque hasta ese momento él siempre había tenido control del tono. Pero ya no. Ella respiró. Y finalmente dijo. Desde antes de la invitación. Sentí un vacío total. Eso significaba que cuando él entró en nuestra casa, ya no era una decisión espontánea. Era parte de un plan. No podía ni enfadarme como esperaba. Era demasiado grande. Demasiado construido. Me senté otra vez. No porque estuviera tranquilo, sino porque no quería caerme. Y entonces ella siguió hablando. Como si necesitara vaciarlo todo. No iba a ser así de largo. Solo unos días. Luego se fue complicando. No pensé que volveríamos a conectar. Pero pasó. Esa última frase fue lo más honesto que dijo en toda la noche. Pero pasó. Como si el amor fuera un accidente meteorológico. Miré al techo unos segundos. Intentando no explotar. Y entonces él habló otra vez. Más bajo. Más directo. No vinimos a hacerte daño. Me reí. De verdad me reí. Porque esa frase solo existe cuando ya has hecho daño. Pero lo hicieron igual. Respondí. Silencio. Otra vez. Ella dio un paso hacia mí. No queríamos llegar a la boda contigo en medio de esto. Conmigo en medio de esto. Otra vez yo no era sujeto. Era obstáculo. Respiré profundo. Y dije lo único que me quedaba dentro. Entonces nunca hubo una boda real. Eso la rompió. Literalmente. Empezó a llorar más fuerte. Pero esta vez no me moví hacia ella. Porque ya no tenía sentido consolar a alguien que había tomado decisiones tan atrás en el tiempo. Él me miró. Y por primera vez su expresión cambió. No era victoria. Era algo más complejo. Culpa mezclada con reconocimiento. Como si por fin aceptara que yo no era solo un problema a resolver. Y entonces hizo algo inesperado. Sacó las llaves de la mesa.
Las mías. Y las dejó ahí. Yo me voy hoy. Dijo. Ella levantó la cabeza de golpe. No tienes dónde ir. Él respondió sin mirarla. Ya no puedo quedarme aquí. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Porque si él se iba, ya no había estructura. Solo consecuencias. Ella se quedó en silencio. Y yo también. No había ganadores. Solo ruinas. Y lo peor aún no había terminado. Porque cuando él abrió la puerta para irse, me miró antes de salir. Y dijo una última frase. Una sola. Que todavía me persigue. Ella no te mintió al principio. Y se fue. Esa frase se quedó flotando en el aire mucho después de que la puerta se cerrara. Ella no te mintió al principio. No encajaba con nada. No resolvía nada. Solo habría otra capa más de todo este desastre. Miré a ella. Y por primera vez no vi solo culpa o alivio. Vi miedo. Un miedo distinto. Más profundo. Como si lo que acababa de irse no fuera el problema principal. Me senté otra vez. Más lento. Más pesado. Y le pregunté sin levantar la voz. Explícamelo bien. Desde el principio. Ella tardó en hablar. Esta vez no era teatro. Era duda real. Respiró. Y empezó. Cuando te conocí, yo estaba intentando rehacer mi vida. Asentí sin interrumpir. Con él fue, muy intenso. Muy rápido. Muy tóxico también. Hizo una pausa. Como si esa palabra no le gustara usarla. Tóxico. Terminamos mal. Muy mal. Y durante mucho tiempo no hablamos. Seguía escuchando. Sin moverme. Cuando empezamos tú y yo, pensé que ya estaba cerrado. Otra pausa. Pero él volvió. Ahí levanté la mirada. ¿Volvió por qué? Ella dudó. Y eso fue suficiente respuesta. Porque yo le escribí. Silencio. Denso. Pesado. Como si alguien hubiera apagado el aire de la habitación. No grité. No hice nada de lo que normalmente haría alguien en mi lugar. Solo pregunté. ¿Por qué? Ella cerró los ojos. Porque necesitaba cerrar algo. Esa frase otra vez. Cerrar algo. Como si las personas fueran carpetas. Como si los sentimientos tuvieran botón de cerrar. Me levanté. Caminé un poco por el salón. Intentando ordenar todo. Pero no había orden posible. Todo era inconsistente. Entonces él no se impuso. Dije. Tú lo trajiste. Ella asintió. Muy lento. Y eso fue lo más honesto de toda la noche. Respiré hondo. Y la pregunta que me faltaba salió sola. ¿Y yo qué era entonces? Ella abrió los ojos. Y me miró por fin directo. No eras un error. Esa frase debería haber calmado algo. Pero no lo hizo. Porque lo siguiente fue lo importante. Eras mi intento de empezar bien. Intento. No elección. No certeza. Intento. Sentí un golpe interno muy fuerte. Porque de repente todo el año y medio juntos se convirtió en un experimento emocional mal cerrado. Me senté otra vez. Más despacio. Y entonces le pregunté lo único que todavía no tenía sentido. ¿La boda también era un intento? Ella no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. Sí. Silencio total. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí vacío. No había nada más que defender. Ni siquiera el pasado. Solo una historia que no había sido compartida en igualdad. Me levanté. Fui hacia el dormitorio. Empecé a meter cosas en una mochila. Sin pensar demasiado. Ella apareció detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? No la miré. Salir. ¿A dónde?
Me detuve un segundo. Y respondí. Fuera de este intento. No hubo discusión. No hubo gritos. Solo silencio otra vez. Y cuando bajé las escaleras con la mochila, ella estaba en el salón. Sentada. Sin moverse. Como si por fin todo hubiera terminado de colapsar. Y entonces dijo algo muy bajo. Lo siento. Pero esta vez esa frase no arreglaba nada. Porque ya no quedaba nada que reparar en ese espacio. Abrí la puerta. Salí. Y la noche me golpeó la cara como una verdad fría. Pero lo peor aún no era irme. Lo peor era entender que la historia no había terminado con la boda cancelada. Solo había cambiado de forma. Pensé que al salir de esa casa todo iba a sentirse más ligero. No fue así. El aire de la calle no limpiaba nada. Solo hacía que todo se sintiera más real. Me quedé un rato sentado en el coche sin arrancar. Mirando hacia adelante sin ver nada. Repasando cada frase. Cada mirada. Cada silencio. Y había algo que no encajaba del todo. La frase de él seguía volviendo. Ella no te mintió al principio. Eso no era una despedida. Era una pista. Y yo lo sabía. Arranqué el coche sin rumbo claro. Solo conduje. Durante casi una hora. Hasta que me di cuenta de que no tenía dónde ir realmente. No tenía casa propia. No tenía un plan inmediato. Solo tenía la sensación de haber sido desplazado de una vida que yo creía estable. Finalmente aparqué cerca de un parque. Apagué el motor. Y me quedé ahí. Pensando. Intentando reconstruir el orden de los eventos. Y entonces entendí algo incómodo. Si ella había contactado con él antes de la boda. Si él ya sabía de mí. Si ambos hablaban de cerrar algo. Entonces yo no era un accidente. Era una transición. Pero aún faltaba una pieza. La pieza que no me dejaba tranquilo. ¿Por qué invitarlo a la casa? ¿Por qué ese nivel de exposición? No tenía sentido emocional. Tenía sentido estratégico. Y eso me dio mala espina. Volví a revisar el teléfono. Mensajes antiguos. Chats. Todo lo que había ignorado antes por confianza. Y entonces lo vi. Un mensaje viejo de ella, semanas antes de que él apareciera en casa. Solo una frase. Necesito hacerlo en paz. Sin caos. Sin caos. Miré el móvil unos segundos. Y entendí algo que me heló otra vez. Ella no quería confrontación. Quería control del proceso. Y yo había sido parte del entorno controlado. Pero entonces apareció otra duda. Si él aceptó venir a la casa. Si ella lo propuso. ¿Quién estaba realmente guiando el final? Sentí que había algo más profundo. Algo que ninguno de los dos me había dicho completamente. Y decidí volver. No a la casa. Sino a hablar con él. Esa noche lo llamé. No respondió. Intenté otra vez. Nada. Y entonces vi algo extraño. Su número ya no aparecía activo en WhatsApp. Como si hubiera desaparecido. Eso no me gustó. A la mañana siguiente fui al lugar donde él había dicho que se iba a quedar. Un hostal pequeño cerca del centro. Pero cuando pregunté en recepción, la respuesta fue simple. No hay registro con ese nombre. Sentí un vacío raro. Porque eso no era normal. Él no había desaparecido emocionalmente. Había desaparecido físicamente del sistema. Y ahí fue cuando la historia cambió otra vez de dirección. Porque si él no estaba donde dijo, entonces la última frase no era solo emocional. Era una advertencia. Y alguien todavía estaba moviendo piezas. Volví a casa de ella sin avisar. No por impulso. Sino porque ya no confiaba en nada de lo que estaba ocurriendo fuera de mi propia observación. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Eso ya fue raro. Entré despacio. La casa estaba en silencio. Demasiado limpio. Demasiado vacío.
Como si alguien hubiera borrado la presencia de otra persona en pocas horas. En el salón ya no había cosas de él. Ni maleta. Ni ropa. Ni rastros visibles. Solo el sofá intacto. Y una mesa sin objetos. Ella estaba en la cocina. Sentada. Mirando una taza fría. No me miró al principio. Sabía que estaba allí. Pero no reaccionó. ¿Se fue? Dijo sin que yo preguntara. No respondí. Me apoyé en la pared. Esperando más. Ella respiró hondo. No quería complicarlo más. Esa frase otra vez. Todo en ella ahora era complicar o cerrar. Como si la vida fuera un sistema que se puede optimizar. Me acerqué un poco. No está en ningún hostal. Dije. Ahí levantó la mirada. Por primera vez vi sorpresa real. No fingida. ¿Cómo que no está? Le conté lo del registro. Del nombre inexistente. Del vacío. Ella se quedó quieta. Y eso me preocupó más que cualquier otra reacción. Eso no tiene sentido, murmuró. Pero lo decía para sí misma, no para mí. Me senté frente a ella. Y por primera vez ya no estaba buscando entenderla a ella. Estaba buscando la verdad completa. Dime exactamente cómo lo contactaste. Le dije. Ella dudó. ¿Mucho? Luego abrió el móvil. Y me lo enseñó. No había nada reciente. Nada nuevo. Solo el chat antiguo. Pero algo llamó mi atención. Había mensajes eliminados. Varios. Y uno de ellos estaba parcialmente visible en notificación. Solo fragmento. Si él se entera del acuerdo. Me quedé frío. ¿Qué acuerdo? Pregunté. Ella retiró el teléfono rápido. No es lo que piensas. Pero esa frase ya no tenía efecto en mí. Me levanté. Empecé a caminar por el salón. Y todo empezó a reorganizarse de forma más oscura. Tú dijiste que él volvió porque lo contactaste. Dije. Tú dijiste que todo era para cerrar algo. Me giré. Pero ahora aparece la palabra, acuerdo, punto. Silencio. Ella se levantó también. Ahora estaba nerviosa de verdad. Yo no hice ningún acuerdo. Dijo. Pero su voz ya no era firme. Y eso era suficiente. Salí otra vez de la casa. Esta vez sin discutir. Necesitaba confirmar algo. Fui directamente a la última dirección que tenía de él. La que había dado el primer día. Un edificio antiguo. Pero al llegar, el portero me miró raro. Ese hombre no vive aquí desde hace tiempo. Me dijo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. El portero pensó un segundo. Más de 6 meses. 6 meses. Antes de que todo empezara. Antes de la invitación. Antes de la boda. Sentí un escalofrío fuerte. Porque eso significaba que su presencia en nuestra historia reciente no encajaba con su situación real. Volví al coche. Y por primera vez lo pensé claramente. O alguien estaba mintiendo desde el principio. O alguien no era quien decía ser. Y entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Silencio al otro lado. Respiración. Y luego una voz baja. Muy baja. Ya lo estás viendo, ¿no? Y la llamada se cortó, la voz en la llamada todavía estaba en mi cabeza. Ya lo estás viendo, ¿no? Y luego el silencio. No era una frase normal. Era una confirmación. Volví a casa sin pensar demasiado. Solo conduciendo. Como si mi cuerpo ya hubiera tomado la decisión antes que mi mente. Cuando entré, ella estaba en el salón otra vez. Pero esta vez no había tensión. No había nervios. Solo una calma extraña. Como si estuviera esperando este momento desde hacía tiempo. Me miró. Y habló primero. Ya no tiene sentido seguir escondiéndolo. Sentí que el aire cambiaba.
No pregunté nada. Solo esperé. Ella se sentó. Y esta vez no evitó mis ojos. Él nunca estuvo viviendo aquí de verdad. Silencio. Venía algunas horas. Se iba. Volvía. Respiró. Todo lo que viste, estaba pensado para que lo vieras. Sentí un vacío seco en el pecho. ¿Para qué? Pregunté. Ella bajó la mirada por primera vez. Y cuando volvió a hablar, su voz era más honesta que nunca. Para que te fueras. Silencio total. La palabra quedó colgando como algo físico. No quería una ruptura violenta. Continuó. No quería una boda cancelada con gritos, reproches, destrucción. Me miró otra vez. Quería que tú eligieras irte. Me reí sin humor. Porque de repente todo encajaba de la peor manera posible. Entonces todo esto fue un montaje. Dije. Ella no lo negó. Eso fue la respuesta. Me senté lentamente. Sintiendo algo raro. No era solo traición. Era diseño. Arquitectura emocional. Una salida construida paso a paso. ¿Y él? Pregunté. Ella tardó un segundo. Me ayudó. Esa frase fue el golpe final. No porque fuera sorprendente. Sino porque lo hacía simple. Demasiado simple. Como si mi vida hubiera sido una conversación entre dos personas que decidieron cómo debía terminar sin incluirme realmente. Respiré hondo. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí distancia. Como si ya no estuviera dentro de la historia. ¿La boda? Pregunté. Ella cerró los ojos. Nunca iba a ocurrir. Se hizo un silencio largo. De esos que no necesitan palabras para terminar algo. Me levanté. Fui hacia la puerta. Y esta vez ella no me detuvo. Solo dijo algo muy bajo. Lo siento. Pero ya no significaba nada. Antes de salir, me giré una última vez. No era una relación. Dije. Era un plan de salida. Ella no respondió. Y eso fue suficiente. Salí. Esta vez no había confusión. No había piezas faltantes. Solo una verdad incómoda. No todos los finales son traiciones impulsivas. Algunos son decisiones frías disfrazadas de caos. Y yo había sido parte del método, no del destino. Caminé sin rumbo por la calle. El aire era el mismo. Pero yo ya no. Y entendí algo muy claro. No había perdido una boda. Había sobrevivido a una historia que nunca estuvo construida para durar conmigo dentro.